Hola, buenas tardes. Creo que ya estamos la mayoría. Ok, perdón. Buenas tardes, me presento. Voy a ser una de sus tutoras en esta nueva especialidad que ustedes empiezan, nos referimos a pediatría. Me presento, soy médico de profesión, egresada del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente trabajo para CONAPEM, y maestrías, una en salud pública y la otra en salud materno-perinatal. Este, Me gustaría que cada una de ustedes se presentara, por favor, me dijera su nombre, a qué se dedica. Bueno, yo vivo en Ciudad de México y me gustaría que me dijeran de dónde son, a qué se dedican y cuál es la expectativa que tienen con esta especialidad. Van levantando su manita, por favor, y ya voy dando la palabra. ¿Quién se quiere presentar primero? ¿Nadie? Ok, Cintia, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cintia, soy desde Veracruz. Soy licenciada en enfermería. Actualmente he trabajado alrededor de 9 años en áreas pediátricas, por eso es que me animé a estudiar pediatría, porque me gusta. Y mis expectativas son pues ampliar mis conocimientos y mejorar mi calidad en la atención. Gracias, Cintia. ¿Actualmente trabajas en el área de pediatría de un hospital? Sí, maestra, en el ISSSTE de Veracruz. Ah, muy bien. Qué bueno, Cintia. Entonces ya tienes algo de conocimiento. Sí. ¿Alguien más? Adelante, Clemen. Hola, yo soy Clemen. Actualmente radico en la ciudad de Monterrey. Trabajo en el Doctor Hospital y pues estoy en el área de pediatría. Más que nada es por eso que decidí hacer la especialidad, porque pues realmente hago también todas las actividades como una enfermera pediatra. Ya me falta lo más importante que es el título de, y pues por eso me animé a ya nuevamente pues hacer la especialidad, porque en el área donde trabajo está dividida en tres, que es trasplante, oncología y pues pediatría como tal. Entonces, pues es por eso. Ok, muchas gracias, bienvenida. ¿Trabajas en el área de pediatría exclusivo? Sí, ¿O está? hospitalización pediatría. Y está, bueno, en los tres rubros, oncopediatría, trasplante y pediatría. Ok, creo que vas a aportar mucho para nuestra clase. Gracias, Clemen. Gracias, Bienvenida. gracias. Ana Alberta. Sí, Miss, buenas tardes. Pues yo soy de Acapulco, Guerrero. Yo tengo la especialidad de cuidados intensivos en adulto, pero pues ahorita me dieron un cambio a pediatría, entonces pues me veo en la obligación de adquirir el conocimiento en esta área. Ok.
Pues bienvenida, también vas a aportar mucho a nuestra clase. Gracias. Nancy, Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Nancy Martínez, soy de San Luis Potosí, soy licenciada en enfermería. Yo de experiencia en pediátrica realicé mi servicio social en el Hospital Materno Infantil de aquí de San Luis Potosí y me quedó mucho conocimiento. Actualmente estoy trabajando como enfermera industrial en una fábrica, pero me interesa mucho ampliar los conocimientos y, bueno, tener mayor competencias, habilidades y al igual conocer nuevos temas para también aportar investigaciones en un futuro, pues sí, en relación a este rubro de la pediatría. Y la verdad es algo que me gusta bastante, entonces por eso tomé la decisión de entrar a este módulo y la verdad tengo muchas expectativas y sé que no me voy a llevar decepciones de parte de este curso. muy bien, Nancy, muchas gracias. Pues esperamos cumplir tus expectativas y qué bueno que te animaste por esta área de la pediatría. Creo que es de las más nobles que tenemos en el área de la medicina. María, por favor. Buenas tardes, mi nombre es María, soy del estado de Chihuahua, soy licenciada en enfermería y pues me decidí por esta especialidad porque me gusta mucho lo que es el área pediátrica y pues me gustaría también mejorar la atención brindada a los pacientes pediátricos. Muy bien, María, bienvenida. Gracias. Gracias. Adriana. Mi Ya te nombre es, escuchamos, María. ya. Mi nombre es Adriana Ortiz Reyes, yo soy del Estado de México, trabajo en el Hospital General de Zona 76 aquí en San Pedro Jalostoc y a mí me gusta la pediatría, bueno, no me gustaba antes la pediatría, pero estuve rolando casi 3 años en el servicio de pediatría y la verdad sí se me hizo muy bueno, pero a la vez, ¿cómo le diré? O sea, como que las cosas más minuciosas. Entonces, me gustó en ese sentido, la pediatría, aparte de que, pues, con los niños se maneja, yo creo que la parte más delicada. Si en un adulto, nos tenemos que poner las pilas con un recién nacido, pues yo creo que es más complicado. Entonces a mí me llamó mucho la atención lo que es la pediatría. Muy bien, Adriana, muchas gracias. Elizabeth. Hola, buenas tardes. Una disculpa, es que me encuentro trabajando. Bueno, mi nombre es Elizabeth Calleja Zúñiga. Yo soy del estado de Hidalgo. Actualmente, pues, estoy trabajando en el Hospital del Niño DIF, aquí en Pachuca de Soto. Tengo 15 años trabajando en este hospital y, pues, decidí estudiar la especialidad porque, pues, realmente es algo que he estado prolongando por mucho tiempo y pues aquí estoy para ampliar mis conocimientos y aprender de cada una de ustedes y aportar lo que yo pueda para poder contribuir. Gracias. Muy bien, Elizabeth, qué bueno que al fin eh, decidiste, eh, más que aprender, hacerlo profesional, ¿no? Profesionalizar lo que realizas y lo que haces durante tanto tiempo. Qué bueno, y también pues vas a aportar mucho en esto. Gracias. Erika.
Erika, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Erika Vigil. Soy de la unidad soy de Tuxtepec, Oaxaca. Trabajo en la clínica del ISSSTE. Este, Tengo como 10 años en esta clínica y prácticamente mi objetivo al estudiar la especialidad es desarrollar un poquito de habilidades, adquirir mayor conocimiento en cuanto enfocados a los pediátricos. En mi unidad, como es pequeña, la verdad, luego cuando llegan pediátricos, eh, pues son pocas las personas que tienen el conocimiento para, este, para atender a este grupo de edad. Muy bien, Erika. Tienes razón en ese sentido. Los adultos tenemos forma de expresarnos, ¿no? Y los niños solo lloran. Entonces Así es es, como más difícil definir los síntomas. Porque un niño si tiene hambre llora, si tiene sueño llora, si tiene sed llora, si algo le duele llora, ¿no? sí, claro, Difícilmente es abordarlos y saber la sintomatología específica. En ellos utilizamos muchas veces los signos más que lo objetivo o lo subjetivo que nos pueda mencionar, ¿no? sí, sí, Bienvenida, claro. Erika. Gracias. Gracias. Elizabeth, ¿nos quiere decir algo? Amelia, le escuchamos y si no puedes hablar, nos puede escribir por el chat y yo ya lo leo. Yadira, ¿te escuchamos? Mientras Amelia puede escribirnos, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Yadira Judith Martínez Hernández. Soy del estado de Zacatecas. Actualmente estoy laborando en el Hospital General de Jerez. Ya tengo 34 años de servicio. Casi la mayor parte de mis años de servicio los he pasado en pediatría. Y me gustaría aprender un poco más aún para seguir aportando a las nuevas generaciones. Muy bien, Yadira, pues creo que más bien usted nos va a enseñar con 34 años de experiencia en el área de bienvenida. Esperemos aportar un poquito más de su conocimiento. Gracias, Yadira. Gracias. Judith, Judith Elizabeth. Buenas tardes a todas. Mi nombre es Judith Elizabeth Díaz Ramos, soy del estado de Puebla. Actualmente trabajo en el Hospital General Zona Sur, que pues ahorita ya se convierte en IMSS Bienestar, Servicios para la Salud, que era antiguamente Secretaría o Servicios de Salud. Estoy actualmente en el área de pediatría, pero pues como todas las compañeras que he escuchado, pues yo quiero ampliar mis conocimientos porque me siento como enfermera empírica, puesto que estoy trabajando con pacientes directamente pediátricos, pero necesito ampliar mis conocimientos
y saber realmente lo que estoy haciendo. Como usted dice, son niños y a veces pues lloran y tenemos que entender tanto sus datos objetivos como subjetivos para saber qué es lo que nos tratan de decir. Entonces, para mí es importante ampliar mis conocimientos para que yo pueda dar una atención con calidad, que es lo que a mí me interesa. Muy bien, Judith, pues como puedo escuchar de sus demás compañeras, también tiene bastante experiencia en el área de pediatría y yo creo que todas tienen conocimiento, solo falta darle las bases, ¿no? Creo, las bases científicas de lo que realmente se realiza y por qué se realiza. Bienvenida, gracias. Gracias a usted. Ok, no se preocupe, Amelia, no pasa nada. Solo les pregunto porque quiero conocer un poquito más de ustedes y de alguna manera romper el hielo. Pero si en algún momento se puede presentar, adelante, y si no, no hay ningún inconveniente, lo puede hacer por aquí, por el chat. Dice Shirel Luna Reyes, hola, excelente tarde a todos, mi nombre es Estela Reyes Mejía, soy de Toluca, me encuentro en el Hospital de Ginecología y Obstetricia, tengo una especialidad en enfermería quirúrgica y doctorado en administración. Cuento con 14 años de experiencia en el área de neonatos y mi expectativa es ampliar mis conocimientos. Gracias. Muy bien, bienvenida, Estela. Amelia, ¿ya se puede presentar? Buenas tardes, mi nombre es Amelia Neri Pineda, soy del estado de Guerrero, perdón, de la ciudad de Chilpancingo. Yo estoy trabajando en el Hospital de la Madre y el Niño del hospital de aquí de Chilpancingo y ahora sí me inscribí al curso, o la especialidad es para saber y conocer sobre la sintomatología de cada paciente, ya que pues ellos ahora sí que no nos pueden decir lo que tienen o lo que sienten en el momento y conocer sobre las expresiones o las señales que ellos nos pueden dar y llevarlo a cabo en la terapia intensiva neonatal. Para eso me inscribí y saber más y conocer más allá de ellos. Muy bien, Amelia, bienvenida. Pues vamos a tener bastantes aportaciones de ustedes. No se preocupe, Estela, no pasa nada. Ya poco a poquito usted le empieza a mover ahí a si se está conectando de algún equipo de alguien que se lo prestó, por eso aparece el nombre de la otra persona. Y si es de un teléfono celular, también, porque el registro está a nombre de esa persona. Y si la plataforma está registrada a nombre de esa persona, también por eso no le puede cambiar el nombre. Pero no pasa nada. Laura, le escuchamos. Hola, buenas tardes, maestra. Bueno, mi nombre es Laura Griselda Montoya Lara, soy de la ciudad de Aguascalientes. Actualmente laboro en el Hospital Centenario Miguel Hidalgo como suplente. Pues más que nada siempre he rotado por las áreas pediátricas y pues mi intención de haberme metido a estudiar la especialidad en pediatría pues es más que nada para el cuidado de nuestros pacientes pediátricos. Saber pues cómo brindar un mejor cuidado dependiendo pues de las patologías, así como mejorar pues mi capacidad de observación, de valoración y pues la toma de decisiones en situaciones críticas que muchas veces pues se nos presentan. Y pues más que nada porque a los adultos no me gusta. Por eso decidí hacerla en pediatría. Se quejan mucho, ¿verdad? Sí, y son más inquietos que los niños. Y más demandantes también. Sí, claro. Sí, mucho. Muy bien, bienvenida, Laura, gracias. Gracias, maestra. ¿Me falta alguien más por presentarse? Sí, falté yo, maestra. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Adelante, por favor, Adelita.
Sí, buenas tardes. Mi nombre es Adelita Soto Santana. Soy licenciada en enfermería. Actualmente me encuentro laborando en el Hospital General de Tejupilco, Estado de México. Tengo 14 años ahí laborando y he estado rotando por el área de pediatría y neonatales y adultos, pero pues lo que más me llama la atención y más me gusta es el área pediátrica. Entonces, he tenido desde hace tiempo esa como, ¿cómo diré? Queriendo estudiar la especialidad, pero no se me había presentado la oportunidad y ahorita que miré, pues fue que me animé y es porque a mí me gusta más ese tipo de área con los bebés, trabajar con los bebés y pediátricos y es por eso que me decidí estudiar la especialidad. No, pues muy bien, bienvenida, buena opción. Gracias. Ya no me faltó nadie por presentarse. Ok, pues veo que es un grupo grande, son 14, 13, 12 personas que están inscritas en esta especialidad. Y como pudieron escuchar, somos de diferentes lugares y este, localidades y de diferentes instituciones. Entonces eso nos aporta mayor sabiduría porque la perspectiva de lo que se tiene con lo que se realiza de una área a otra es diferente y eso nos aporta más eh, ideas o más conocimiento. Yadira, ¿nos quería decir algo? Por ahí vi a alguien que estaba levantando la manita. Ok, gracias, Yadira. Pues miren, este es un foro abierto. es- Todos tienen la libertad de expresarse. A veces cuando me pongo a hablar de manera continua, tiendo a no parar. Pero si ustedes quieren aportar algo a nuestra clase, hacer alguna observación, alguna corrección, ustedes son libres de hacerlo, levantan la manita o bien me anotan en el chat o me pueden interrumpir de manera verbal, ¿de acuerdo? Son libres en este foro. Lo que se trata es que todos aprendamos de todos, que esta clase no se haga monótona. Y bueno, pues esta diapositiva es la que andaba buscando hace un ratito que no les pude poner. Pero es mi presentación. Ahí viene mi nombre, soy la doctora Carla Adriana Negrete Pérez. Soy médico cirujano y partero de profesión, egresada del Instituto Politécnico Nacional. Tengo una carrera técnica en laboratorista clínico, también egresada del Politécnico, pero de la vocacional 6 Miguel Otón de Mendizábal, y las dos maestrías que les mencionaba en salud pública y en salud materno-perinatal. Actualmente trabajo como operativo en la Secretaría de Salud. Estuve 5 años en el área de calidad jurisdiccional y bueno, pues todos los días seguimos innovándonos, ¿no? Y tratando de conocer un poquito más a fondo de todos los temas. Eh, si bien hay algún tema que tengan inquietud que no esté en nuestro temario y la mayoría coincide que quiere que lo tomemos o que lo abordemos con gusto, sin ningún problema, me avisan y lo preparamos. Viene una parte importante, la evaluación. ¿Cómo va a ser la evaluación? Nosotros a final del cuatrimestre hacemos un examen, que es un formulario que les enviamos el link, ustedes entran, ponen sus datos y damos una hora para darle resolución a esta evaluación. Tenemos que va a contar un 30% de puntaje el examen. Las tareas
nos van a contar otro 30% de puntaje para la calificación. La participación en clase es todas las clases, vamos tomando participación, le vamos poniendo palomita a quien va participando en nuestra lista y entonces al final del cuatrimestre tomamos la compañero que haya tenido mayor participación en clase y de ahí tomamos ese 10% y el resto hacia abajo, ¿vale? Lo calculamos de acuerdo al que tenga mayor participación, el resto hacia abajo. ¿Dudas, preguntas con esta parte de evaluación de la participación en clase? Ninguna. Ok. Vamos a asignar, y digo vamos, les estoy hablando en plural, porque conmigo vamos a trabajar con una enfermera que tiene doctorado en administración hospitalaria y entonces ella va a hacer una colaboración de ambas, ¿de acuerdo? Algunos temas los estaré dando yo y algunos temas los estará dando la doctora Azucena, que ya en su momento les presentaremos, pero por eso les hablo en plural, ¿de acuerdo? El- Se les va a dar tema de exposición, el cual tendrá una calificación del 30% y eso ya se acordará conforme vaya evolucionando el curso y con asignación por medio de lista y se acordarán fechas de exposición. Sus tareas, a excepción de que sea la doctora Susana quien les pida, las que yo les solicite hay que enviar al correo que es carlinegrete09@gmail.com. De favor, en asunto, les pido que coloquen el nombre completo del alumno, la especialidad por la que están cursando, el profesor, el colegio, nombre de la tarea y la fecha de elaboración. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, maestra. Tenemos un grupo de WhatsApp. A veces, cuando ya termina la clase, bueno, no más bien a veces, cuando ya termina la clase es difícil tener interacción por la sala. Ese grupo de WhatsApp está justamente para ello. Su asesor administrativo es Karen y Karen lleva todo lo que corresponde al área de papeleo, titulación y todo eso, ¿de acuerdo? Informes con respecto a la escuela, pero de igual forma nos pueden vertir en ese grupo sus inquietudes como profesoras. Les pedimos que tengan un poquito de paciencia, a veces nuestro trabajo no nos permite pues estar en el teléfono, más sin embargo tengan la certeza de que nos comunicaremos con ustedes o les haremos dar resolución a su duda, por favor. También de igual forma, ahí está mi teléfono personal y también si no quisieran ponerlo en el grupo porque quieren de manera individual o independiente tratarlo directamente conmigo, también sin ningún problema, les vuelvo a repetir, me disculpo de antemano porque a veces con mi trabajo no puedo, o por ejemplo ahorita que estoy en clase con ustedes, pues no me es fácil tomar el teléfono y estar contestando porque se me hace una falta de respeto, ¿no? Pero en la brevedad y en cuanto yo pueda les contestaré. Dígame, Ana Alberta. Profa, nada más una pregunta. ¿Es K minúscula? K minúscula, todo es con minúscula. Ok, gracias. Escuché a alguien por ahí, quería preguntar algo. Miss. Dígame. Su número telefónico, lo podemos encontrar en el grupo de WhatsApp. ¿Tenemos? Así es, sí. Gracias. Está registrado con mi nombre, si no mal recuerdo. Déjenme verificarlo, permítanme. Sí, está con mi nombre. Si no, de todas maneras, se los dicto. Ah, no, se los dejo aquí en el chat, miren, para que lo puedan consultar.
Listo, ya está en el chat. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ok. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase. Hoy vamos a hablar un poquito para recordar un poquito de fisiología, de biología, de bioquímica, porque vamos a ver un tema que se llama desarrollo y crecimiento, pero me gusta reforzar las bases científicas. Entonces vamos a hablar de lo que es un átomo. Un átomo es la unidad básica que la materia conserva las propiedades químicas de un elemento compuesto por un núcleo con protones y neutrones que está rodeado por electrones. Lo definimos como la partícula más pequeña de un elemento químico que participa en las reacciones químicas y que mantiene sus características. Su estructura se divide en diferentes partes. Tenemos como una de sus partes el núcleo, que está ubicado en el centro del átomo y contiene los protones. Estos protones tienen cargas positivas y los neutrones, que no tienen carga o bien conocidos como cargas negativas. Es la parte más masiva del átomo y nos concentra casi toda su masa. Los electrones se refieren a partículas con carga negativa que giran alrededor del núcleo en diferentes niveles de energía o capas electrónicas, que están determinados por la reactividad química de cada átomo. Y entonces aquí vemos ejemplificado en nuestra fotografía lo que es un átomo, a lo que nos referimos con un núcleo, los neutrones que están de color rojo y los protones que están de color azul. Sus hélices que están girando alrededor del núcleo y que contienen como elemento principal los electrones. Los átomos se deben de combinar entre sí para formar moléculas y compuestos mediante enlaces químicos. Pueden ser covalentes, iónicos o metálicos. Su configuración influye como en la forma en la que interactúan con otros átomos y con sus propiedades químicas. El átomo es la base de la materia y entender su estructura es esencial para la química, la física y muchas otras ciencias, ya que su estudio nos permite comprometer o comprender las propiedades de los elementos hasta la formación de la molécula y las reacciones químicas. Y entonces vamos a ver cómo se forma una molécula. Ya escuchamos que el átomo o el conjunto de átomos nos forma una molécula que va unida por enlaces químicos y esto hace que formen una unidad o una sustancia. La estructura de la molécula define sus propiedades químicas y físicas, como la polaridad, la solubilidad o la reactividad. Una molécula puede ser tan simple como el oxígeno, que está compuesta de dos átomos de oxígeno, o bien más compleja como el ADN, que contiene miles de átomos organizados de cadenas largas. Y aquí podemos ver tipos de moléculas. Observamos el oxígeno compuesto de dos moléculas de oxígeno. El agua de una de oxígeno y dos de hidrógeno. El cloruro de sodio, conocido como sal, y la glucosa, ¿no? Ya es una molécula más compleja con los iones y los enlaces covalentes. Tenemos diferentes tipos de moléculas. Dentro de las moléculas simples encontramos las compuestas por pocos átomos, como son el
hidrógeno, el oxígeno o el nitrógeno. Y algunas compuestas por diferentes químicos como son el agua, que está H2O, el dióxido de carbono, que está compuesto por CO2, que es carbono y oxígeno, y las moléculas orgánicas que contienen carbono e hidrógeno y suelen formar partes del organismo vivo, como por ejemplo la glucosa, que su fórmula química es 6 de carbono, 1 de hidrógeno, 2 enlaces covalentes y 6 moléculas de, y 6 átomos de oxígeno, que es la que corresponde a esta. También tenemos las moléculas inorgánicas, que estas generalmente no tienen carbono ni hidrógeno, como es el cloruro de sodio, que corresponde a la sal, y su fórmula química es NaCl, o bien al ácido sulfírico, que su fórmula química es H2SO4. Corresponden 2 hidrógenos, 4 oxígenos, un azufre o sulfuro, como lo quieran llamar. ¿Cuál es la importancia de las moléculas? Pues para la química, la biología y la física determinan la estructura de la materia y el comportamiento. Y en los seres vivos, las moléculas orgánicas forman los carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, que son en general esenciales para la vida. En la química industrial, la manipulación de moléculas pues, nos permite la creación de fármacos, materiales y combustibles. Las moléculas tienen propiedades, como son la polaridad, la energía de enlace, la forma tridimensional. En la polaridad podemos observar la distribución de manera desigual de electrones, que influye en la solubilidad y la atracción intermolecular. En la energía de enlace, pues nos determina la estabilidad de cada molécula. Y la forma tridimensional nos influye en cómo interactúa con otras moléculas, un factor crucial en la biología molecular y la farmacología. Las moléculas, entonces, son las unidades que componen la materia y determinan las propiedades de los materiales y los organismos. La combinación de átomos y la estructura de los enlaces dentro de una molécula también son clave para su función química y biológica. Es importante mencionar que sin moléculas, las células no podrían mantener su forma ni interactuar con su entorno. Las moléculas tienen importancia en la energía y el metabolismo, ya que los organismos dependen de moléculas como la glucosa y los ácidos grasos que nos ayudan a producir energía a través del metabolismo celular. Las moléculas como el ATP, que se llama adenosíntrifosfato, recordemos que el ATP es quien genera la energía de nuestras células, ¿de acuerdo? Se abrevia como ATP porque es un poquito difícil decir adenosíntrifosfato y entonces en la mayoría de la literatura ustedes lo van a encontrar como el ATP. Pero tenemos que recordar que el ATP es la energía de nuestra célula. Si bien lo dice aquí, actúa como moneda energética, suministrando la energía necesaria para la contracción muscular, la síntesis de la biología molecular y otros procesos que son vitales. En los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN, las moléculas nos sirven de almacén, transcripción, transmisión de la información genética, lo cual nos dicta el funcionamiento de cada célula, la síntesis de proteínas y la regulación de los procesos vitales, que nos asegura que un organismo pueda crecer, reproducirse y adaptarse. También las moléculas son mediadores de señales porque nos regulan las hormonas, los neurotransmisores, y esto nos permite la comunicación entre células y el sistema de nuestro cuerpo.
regulan funciones esenciales como el estrés o el control del metabolismo o la reproducción. Son la base de la vida, ya que forman estructuras y generalmente nos almacenan energía, nos transmiten información genética y nos permiten la comunicación y la regulación de procesos celulares. Y entonces, si hablamos de transcripción genética, tenemos que hablar de lo que es un gen. ¿Alguien me puede recordar qué es un gen? Por favor. Pues es la información, ¿no? Que lleva genética. Es la información que lleva genética. ¿Ok? ¿Alguien más quiere participar? Pues es la información genética que lleva o que va a transmitir hacia, digamos, otro ser humano, pues como un gen que transmite de un padre a un hijo. Lleva toda la información, toda su carga genética. Realmente es el transportador de los problemas, patologías o cualquier cosa que vayamos a heredar, es el que nos va a transmitir ciertas situaciones o patologías a determinado plazo. Muy bien. Sí, es correcto. Vamos a verlo como es la definición correcta, ¿de acuerdo? En biología, el gen es la unidad básica de información hereditaria que se encuentra presente en nuestro ADN. Los genes contienen las instrucciones necesarias para producir proteínas y moléculas funcionales que nos determinan características físicas, metabólicas para el desarrollo de los organismos. Cada gen tiene una ubicación específica, que llamaremos locus, en un cromosoma. Los genes pueden mutar, lo que puede generar variaciones o predisposiciones a ciertas enfermedades. Participan en procesos como la herencia mendeliana, la regulación celular y la expresión de rasgos fenotípicos. Aquí está lo que nos decía su compañera, ¿no? Nos expresan o nos determinan las características físicas y también nos dan la regulación celular y por ende la información de herencia, como son las enfermedades congénitas. Y entonces aquí vemos la estructura de un gen. La composición genética de un gen se llama genotipo. Y esto nos va a dar las características personales de cada individuo, como son la estatura, las enfermedades o patologías que van a padecer o que potencialmente pueden desarrollar, porque el decir que van a padecer no es con certeza. Eso va dependiendo de otros factores o de estilos de vida que puedan aportar causas por las cuales puedan llegar a desarrollar cierta patología, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las enfermedades crónico-degenerativas, se dice que si tenemos carga genética importante de padres y abuelos con enfermedades crónico-degenerativas, seguramente cuando seamos adultos vamos a tener o vamos a desarrollar enfermedades crónico-degenerativas. Pero si yo tengo un estilo de vida saludable, control de peso, cuido mi alimentación, sí hay alta probabilidad de que la desarrolle más, sin embargo, puede ser a una edad más avanzada, ¿vale? Y entonces, si bien lo va a determinar la genética, que en algún momento tenemos que desarrollar una enfermedad crónico-degenerativa por la carga de información que tenemos de herencia, los cambios en el estilo de vida y los hábitos higiénico-dietéticos, así como la alimentación, sí modifican esta carga genética. Bueno, los genes también se encuentran dentro de las células. Los encontramos en las mitocondrias y los cloroplastos de los organismos de las células eucariota. Eso lo vamos a ir desmenuzando de manera más puntual más adelante.
En su estructura química, el gen está compuesto por nucleótidos, formados por un azúcar que se llama desoxirribosa y un grupo fosfato. También contiene una base nitrogenada que se llama adenina, tiamina, citosina o guanina. Están organizados en una doble hélice de ADN, como podemos observar aquí en el diagrama. Estos son unos cromosomas. Esta es una célula con su núcleo y dentro del núcleo nos representan los cromosomas. El cromosoma, como podemos ver aquí, tiene sus hélices y esa hélice contiene el ADN que tiene la secuencia genética. A cada una de estas porciones que vemos de colores es a lo que nos referimos con la base nitrogenada, a lo que llamaremos adenina, tiamina, citosina y guanina. Que está formado por aminoácidos. ¿Para qué nos sirven? Para generar una síntesis proteica que veremos más adelante. El ADN tiene estructuras. Esas estructuras se llaman exones e intrones. En los exones encontramos la secuencia de ADN que codifica la información para la síntesis proteica. Esto que podemos ver más gruesos como rectángulos o como cuadros son a los que se refieren como exones. Y estos nos van a codificar la información para la síntesis de proteínas. Y luego tenemos los intrones, que son secuencias no codificadas que interrumpen los exones y no traducen, pero que pueden tener funciones reguladoras y son eliminadas durante el procesamiento del ARN. Vamos a decir que son los enlaces. Los intrones son los enlaces que encontramos aquí, delgaditos de manera verde, entre los exones. Estos no llevan información genética, pero sí unen los exones, que son los que llevan la información genética. Cuando se hace la transcripción, estos intrones desaparecen. Tenemos otras dos, tenemos regiones. Esas regiones pueden ser reguladoras o no traducidas, donde en las reguladoras encontramos el promotor, que es la secuencia localizada generalmente en el extremo 5 del gen, donde la ARN polimerasa y los factores de transcripción se unen para iniciar la transcripción. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí tiene un inicio de la estructura del gen, que es el 5. Y a ese inicio es al que se refiere como región reguladora o promotor o potencial. Y entre un 5 y un 3 tenemos una región reguladora o terminadora, que lo podemos ver aquí. Aquí vemos de manera más puntual las partes del ADN, lo que les decía. Tenemos una cadena en espiral que está determinada por nucleótidos o aminoglucósidos, que están determinadas por la citosina, guanina, adenina, tiamina, en una sección de ADN. Es de importancia mencionarles que el ADN es específico para cada individuo. No hay una codificación genética completa que se le parezca a otro ser humano. Entonces, es como nuestra carta de presentación. Puedo tener muy parecida la secuencia genética de mi ADN a alguien, pero nunca será igual, a menos que hablemos de una clonación. Ahorita vamos a ver cómo es que hacen una clonación. El PCR es una forma de hacer la transcripción del ADN. ¿Alguien ha escuchado de una PCR? ¿Cómo se hace una PCR? ¿Cómo se lleva a cabo una PCR?
¿Para qué? ¿En dónde la utilizamos? ¿Nadie? Es una prueba que se hace regularmente. Por ejemplo, en los pacientes con VIH, una de sus pruebas confirmatorias pues es una PCR. ¿Qué es lo que hacen? Hacen una secuencia genética de VIH y lo comparan con con la secuencia genética de las células infectadas del ser humano y entonces ven si es positivo o es negativo, ¿vale? Y como no hay otra secuencia genética que se le parezca al VIH, a la patología, entonces no se puede confundir con cualquier otra enfermedad. La PCR la utilizan para patologías ya muy específicas, en específico inmunológicas. Y bueno, ¿cómo se hace? Vamos a regresar a nuestras diapositivas. ¿Ahí la observan? No, maestra. ¿No? Ok, bueno. Ahora sí. Ok. Entonces, se utiliza un buffer, que son sustancias específicas que hacen que se desdoblen o que se rompan esos enlaces de cadena que tiene el ADN entre estos cuatro, que es la citosina, guanina, adenosina y tiamina, y encontramos, se corre en un gel que se llama gel de electroforesis. Ese gel de electroforesis nos da algo parecido a esto. Claro que no se ve de colores. Esto se ve en un tono gris y negro, se ven tonalidades gris y negro, y entonces, pero entre todas estas tienen tonalidades diferentes. Aquí lo podemos ver de colores para que sea de manera más representativa, pero así es como se ve. Y entonces, dependiendo del tono, es el peso molecular que tiene este nucleótido, ¿vale? Y les vuelvo a repetir, ninguno de estos se parece a ningún otro. Y así es como se saca la secuencia de ADN o el PCR, lo que también le llaman secuencia genética. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la célula. ¿Qué es la célula? Pues es la unidad básica del cuerpo humano y que realiza todas las funciones necesarias para que los organismos puedan vivir, crecer y reproducirse. Como definición, es la unidad estructural funcional más pequeña de los seres vivos capaz de realizar todas las actividades vitales por sí mismas. Cada célula está rodeada por una membrana celular que regula el intercambio de sustancias como el medio externo. En su interior se encuentra el citoplasma, donde se alojan los organelos, estructuras especializadas que desempeñan funciones específicas y que son esenciales para la supervivencia celular. Las células eucarióticas, que son células específicas y características de los seres humanos, pero también los animales tienen células eucarióticas. Contienen un núcleo que almacena la información genética y que forma el ADN, mientras que otros tipos de células, como las células sanguíneas maduras, pueden carecer de núcleo, ¿no? Por ejemplo, los eritrocitos pueden carecer de núcleo. El papel de la célula en el organismo, pues, es fundamental, ya que todas las funciones vitales de nuestro cuerpo dependen de la actividad celular. Entre las funciones principales de la célula están la producción de energía, que se da por medio de las mitocondrias y que está generada por el ATP mediante la respiración celular, que nos proporciona energía para mantener las funciones del organismo. La síntesis de proteínas y moléculas
como los ribosomas y el retículo endoplásmico, que nos producen proteínas y otras moléculas necesarias para la estructura y funcionamiento de nuestro organismo. Otra de las funciones de la célula en el cuerpo humano, pues es el transporte de sustancias, ya que la membrana nos regula la entrada y la salida de nutrientes, gases y desechos, manteniendo el equilibrio interno, a lo que le vamos a llamar homeostasis. Nos ayudan con la división celular, a la que le llamaremos mitosis o meiosis, y que permite el crecimiento, la reparación de tejido y la reproducción de los organismos. También las células comunican señales químicas y eléctricas que coordinan las actividades como la contracción muscular, la respuesta inmunitaria y la secreción hormonal. Las células se agrupan para formar partes o tejidos que a su vez forman órganos y estos a su vez forman sistemas. Y esto nos permite que nuestro cuerpo funcione de manera coordinada. Sin células, los procesos vitales como la digestión, la circulación, la defensa contra infecciones y la transmisión de información nerviosa no sería posible. La célula es la base de la vida y su estructura y función son esenciales para el mantenimiento, crecimiento y producción del cuerpo humano. Esto nos lleva a un metabolismo y al uso de energía, donde el metabolismo celular pues comprende reacciones bioquímicas que permiten la degradación de nutrientes, a lo que llamaremos catabolismo. Esto nos sirve para obtener energía y la síntesis de moléculas complejas que llamaremos anabolismo. Estos procesos van incluidos en la glicólisis, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones en la producción de ATP, así como la síntesis de proteínas y de lípidos que son necesarios para la estructura celular y su señalización. Ok, tenemos nuestra primera tarea. Nuestra primera tarea será realizar un mapa mental de la embriogénesis, que será para la próxima clase, por favor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a realizar en PowerPoint o en Canva, como ustedes lo prefieran. Si les es difícil manejar PowerPoint o Canva, puede ser en Word. Nada más que tiene que tener las siguientes características. En la primera diapositiva o en la primera hoja tendremos que colocar la carátula. En la carátula pues van los datos que ya les había mencionado, ¿no? El nombre del alumno, el colegio, el título de la tarea, el profesor, la fecha y todo lo que corresponde a la información de su tarea. En la segunda diapositiva vamos a poner un mapa mental, ¿no? Que es de la embriogénesis. Y en la tercera diapositiva o en la tercera hoja vamos a poner la bibliografía. Esta tarea se va a enviar al correo que ya les mencioné, que es carlinegrete09@gmail.com. Como fecha límite de envío tenemos el miércoles 11 de marzo del 2026. La fecha es con la necesidad para que yo tenga tiempo de revisarla, para que el viernes que tengamos clase lo podamos comentar. ¿De acuerdo? Regularmente les hago algún comentario de su tarea por correo para que ustedes sepan que lo recibí y que lo revisé. Si a veces trabajo muy tarde, entonces no es necesario que me contesten. Si que llega la notificación, bueno, pueden revisarlo al día siguiente. Me disculpo porque a veces trabajo hasta muy tarde. En la clase siguiente se seleccionarán 3 alumnos al azar o bien de manera voluntaria, quien quiera hacer mención de su mapa mental, y por eso lo solicito en PowerPoint o en Canva para que se realice de manera fácil la exposición del mismo. Esto contará como participación en clase. Les vuelvo a repetir, son 3 alumnos. Si quisieran más, no tengo inconveniente, pero los tomo de la lista al azar, o bien, si hay voluntarios, adelante lo proyectamos y así se realiza. ¿Dudas o preguntas hasta aquí de la primera tarea? No, ninguna.
No, está bien. Ok. Hasta aquí va quedando claro eh, lo poquito que vamos viendo de biología, fisiología de la célula. Quiero llevar esto de la mano para hacerlo de manera, yo sé que esto en algún momento de la carrera, de la profesión y de inclusive de la preparatoria o de la secundaria, ya lo vimos, pero lo quiero retomar como un recordatorio de lo que vamos a ir viendo más adelante. Yo tengo una duda, perdón. Dígame. Con respecto a lo de la PCR como tal, es una una técnica de diagnóstico, un medio de diagnóstico, o como tal, ¿qué es lo que es la PCR? La PCR no es más que la secuencia genética Ah, ok. del ADN, Entonces, y eso ¿vale? se utiliza para dividir como tal los componentes del ADN o del ARN para detectar alguna, no sé, enfermedad Patología. genética o algo. Ajá, Ok. mira, te sirve para detectar alguna patología. Por ejemplo, ahora que tuvimos la pandemia en el COVID, pues el COVID era una enfermedad que era desconocida, ¿no? Todavía hay muchos desconocimiento de la misma, más sin embargo era una patología desconocida. Entonces, se tomó virus o se tomó al virus y se le hizo una secuencia genética. Y esa secuencia genética nos sirve a nosotros para realizar pruebas diagnósticas, para realizar vacunas y para realizar tratamientos. ¿De acuerdo? Entonces, la codificación genética o la secuencia genética te sirve para tratamientos, para predicciones, para pruebas diagnósticas y para la realización de vacunas o terapéuticas específicas. Ok. Les decía yo que no hay ningún ADN que se parezca a algún otro. Dice María López, en el hospital donde laboro también usan la PCR en datos como guía para tratamiento de antibiótico. Es correcto. Es que cuando hacen una PCR pueden ver que cuando tienes dudas de una patología en específico o de algún tipo de alergia, puedes utilizar una PCR. Solo que, ojo, la PCR es costosa. No se hace de manera habitual ni rutinaria. Es para casos específicos y indeterminados, ¿de acuerdo? Cuando no se tiene más opciones, porque es cara y el proceso es largo. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la anatomía y el cuerpo humano.
Ya dijimos que nuestro organismo se conforma de células, más bien de tejidos, y esos tejidos están formados de células. El primero que encontró una célula o que dijo que existía una célula fue Roberto Hooke en 1635 y 1703, que él lo comparaba como si fueran las celdas de un corcho. Comparaba la célula como la célula de un corcho. En 1674, Antoni van Leeuwenhoek lo consideró como animaléculos. Él decía que tenían o que eran parecidos a unos animales y entonces en lugar de llamarle célula, le llamó animalnículos. Fue hasta 1855 que surgió la teoría celular, donde todos los seres vivos nos originamos a partir de células. Que los organismos unicelulares desempeñan todas sus funciones por medio de una sola célula y que los pluricelulares de acuerdo a la célula y que todos los seres vivos deberían de provenir de una célula que es lo que llamamos base genética y que ya vimos que se llama ADN. Hay niveles de organización biológica. Dentro de lo que encontramos la estructura y fisiología tisular, la estructura y fisiología orgánica y la homeostasis que iremos comprendiendo de manera importante. Como ya vimos, nuestra célula es una unidad funcional de nuestro organismo y que también nos da la estructura. Tiene tres principales estructuras, a lo que le llamamos membrana celular, el citoplasma y el núcleo. La célula se puede clasificar dependiendo de lo grande o lo pequeña que sea. A las células grandes les llamaremos eucariotas, que tienen dentro de su núcleo ADN y son grandes. Tienen membranas internas y estas se encuentran principalmente en los animales y vegetales, así como en los seres humanos. Tenemos las células procarióticas, que tienen el ADN en el citoplasma y que son células más pequeñas. No tienen membrana ni núcleo. Y como ejemplo de ellos tenemos las bacterias, los cocos, los bacilos y los espirales, como podemos verlos aquí. Aquí tenemos un estreptococo, un estafilococo que pertenece a los cocos. Los diplococos o diplobacilos o los estreptobacilos que corresponden al bacilo y los espirilos que como podemos ver tienen esta forma de espiral o de viborita, como quieran llamar. Y tenemos otros que son los vibriones, que tienen esta característica, ¿no? Que son como en forma de una C. Estos son células procarióticas porque son unicelulares. La célula tiene componentes principales como es el agua, que la conforman en un 75-80%, iones o productos químicos inorgánicos, como son los cationes, los aniones, las proteínas, los lípidos, los hidratos de carbono y las células, en donde las proteínas están conformados en una forma estructural y funcional de entre el 10 y el 20%. Los lípidos que conforman la célula corresponden a un 2% y principalmente son fosfolípidos y colesterol, y los hidratos de carbono corresponden al 1%. Por ejemplo, las células musculares tienen un 3% de hidratos de carbono y los hepatocitos tienen un 6% de hidratos de carbono. Nuestro cuerpo tiene 100 billones de células. Esta célula tiene un intersticio, que este intersticio es el líquido en donde se encuentra la célula, el cual la alimenta y la nutre.
Dentro de esta célula y fuera se lleva un equilibrio, al cual lo llamamos homeostasis. Esta homeostasis se da entre el intercambio de iones entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Esto se da mediante una difusión pasiva. Aquí tenemos un diagrama de la célula con todos sus componentes que seguiremos desdoblando en adelante. Nuestra célula tiene una membrana celular o membrana plasmática, que es una bicapa lipídica, elástica, fina, flexible y semipermeable. Cuando nos referimos a bicapa, nos referimos que tiene una y dos capas. Lipídica, porque tiene grasas en su estructura. Elástica, por entrada y salida. Fina, lo podemos ver, muy fina, no es gruesa. Y semipermeable porque contiene canales, miren. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la función de esta membrana? Pues le da forma a la célula, la protege, la rodea, guarda el contenido y permite el intercambio de sustancias. Los componentes de la membrana plasmática son en proteínas un 55%, fosfolípidos un 25%, colesterol un 13% y otros lípidos que lo componen un 4%, pero si podemos ver, también tiene 3% de hidratos de carbono. Entonces, haciendo un análisis de los compuestos de la célula y de los compuestos de la membrana plasmática o la membrana celular, ¿ustedes qué alimentos creen que sean necesarios en nuestro organismo para poder llevar sus funciones? Porque ya vimos que la célula nos sirve para las funciones vitales, ¿no? Y para darnos estructura y conformar nuestros tejidos, nuestros aparatos, nuestros sistemas. ¿Qué creen que necesita nuestro cuerpo para poder funcionar? Glucosa. Glucosa. Carbohidratos. Carbohidratos. Okay. Por acá dicen El ATP no entra ahí. el ATP. Proteínas dicen por ahí. ¿Alguien de ustedes es nutrióloga o tiene algún estudio en nutrición? Proteínas, dice Amelia. ¿Nadie? Maestra, pues yo creo que nuestro cuerpo necesita de todo lo que ya comentaron los compañeros, las proteínas, las grasas, agua, vitaminas y minerales para que pues pueda funcionar. Muy bien. Incluyendo también pues el oxígeno y la salida del dióxido de carbono. Finalizando. Así, muy bien. Ese es el intercambio de gases. Ese intercambio entra dentro del ciclo de Krebs, que también lo vamos a tocar. No el día de hoy porque no nos va a dar tiempo, pero sí lo vamos a revisar para que lo recuerde más. Miren, yo quiero, déjenme leer sus compañeras, por favor. Minerales y electrolitos. Ok. Yo quiero mostrarles algo aquí. El 55% de la membrana plasmática está constituida de proteínas, ¿sí o no? Y tenemos un 3% de hidratos de carbono, pero fosfolípidos nos referimos a las grasas y colesterol a las grasas, ¿ya vieron? 13%. Entonces, si yo quiero una dieta equilibrada, mi dieta tiene que ser alta en proteínas, contener grasas
buenas que le llamamos, pero no dejar a un lado los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, recordemos que se convierten cuando ya los consumimos y tienen su proceso a glucosa, que es lo que me va a dar el ATP o la energía de la célula y de mi cuerpo. ¿Ya vieron? Y esto es en la membrana celular. Ahora vamos a regresar un poquito a los componentes de la célula como tal. ¿Qué nos dice que tiene? Agua, ¿no? En un 75-80%. La célula en general tiene de 10 al 20% de proteína. ¿Ya vieron? Lípidos, volvemos a tener grasas y los hidratos de carbono. Entonces, nuestro cuerpo requiere proteínas, grasas e hidratos de carbono para tener un buen funcionamiento. Nuestra bicapa está formada por fosfolípidos y colesterol, donde el colesterol nos determina el grado de permeabilidad de las sustancias hidrosolubles. Y los fosfolípidos tienen una cabeza hidrofílica y una cabeza hidrófoba. Hidrófoba corresponde a que no permite el paso ¿de qué? Del agua. El agua. Así es. Y hidrofílica, que tiene afinidad por las grasas, ¿no? Los lípidos. No, la bicapa, una parte es de colesterol, ¿vale? Y la otra parte es de fosfolípidos. Y ambas tienen funciones. El colesterol nos determina la permeabilidad de las sustancias hidrosolubles, ¿vale? Hidrosoluble se refiere a agua, ¿sale? Y la otra porción, que son los fosfolípidos, tiene dos funciones, la hidrofílica y la hidrofóbica. Ahorita vamos a ver por qué. Para el intercambio de nutrientes y líquidos, tenemos dos tipos de transporte, el transporte pasivo y el transporte activo, donde en el transporte pasivo no se necesita ATP. ¿Se acuerdan cuando les dije de la homeostasis? En la presentación anterior. Bueno, y esto es porque es una difusión simple entre CO2 y oxígeno, o bien una difusión facilitada entre potasio y sodio por medio de los canales, o mejor conocido como ósmosis. No se preocupen, lo vamos a ver también de manera desglosada. Esto corresponde a la bomba de sodio-potasio y esto corresponde al equilibrio hidroelectrolítico. Tenemos un transporte activo donde se necesita el ATP. Ahora sí, necesitamos del adenina trifosfato, en donde vamos a ver una amplitud de canales, por ende una fagocitosis o endocitosis y una pinocitosis, así como una exocitosis de desecho. ¿A qué nos referimos con esto? Podemos ver aquí que yo tengo la exposición a la gente. Entonces, mi receptor de célula, que está aquí, lo reconoce. ¿Qué hace? Lo fagocita, lo envuelve o lo encapsula, como ustedes quieran, y lo introduce a la célula. Aquí lo vemos. ¿Ya ven? Aquí ya está dentro de la célula. A eso es a lo que llamamos fagocitosis. Entonces, llega nuestro agente o nuestro elemento, la célula lo reconoce, lo adhiere al receptor, el receptor hace o le permite o lo introduce a la célula y lo fagocita.
¿Qué es la pinocitosis? Dependiendo del elemento que esté entrando a mi célula, si es bueno, lo desdobla y lo utiliza, ¿no? Y se queda con lo que le sirve. Si lo que no sirve, lo desecha, lo expulsa, ¿vale? Y a eso es a lo que nosotros llamamos exocitosis. La pinocitosis es que aprovecha lo que le sirve de este elemento y desecha lo que no le sirve. A eso es a lo que nosotros llamamos exocitosis. Y entonces a esto nos referimos con un trabajo o con un transporte activo. Una fagocitosis o endocitosis, pinocitosis y una exocitosis. No es más que la introducción del agente a la célula, la selección, utilización y distribución y eliminar los desechos. La proteína de la membrana celular se puede dividir en dos, en proteínas integrales y proteínas periféricas, donde en las proteínas integrales nos van a dar los canales o poros que entran a la membrana. Y esto nos permite la entrada de agua, iones, líquido extracelular, enzimas y receptores. Y las proteínas periféricas que se encuentran en esta membrana unen solo a una superficie, pero no penetran por todo el espesor. Y esto es para tener la permeabilidad. Como ya lo vimos, nuestra membrana celular está compuesta por hidratos de carbono. Aquí tenemos diferentes, como son las glucoproteínas, los glucolípidos, el glucocálix y glicocálix. ¿Por qué tengo todos estos? No significa que todos estos sean diferentes. Significa que en la literatura lo pueden encontrar escrito de esas diferentes formas, pero todos se refieren al glicocálix. ¿Cuál es su función? Repeler cargas negativas, fijación celular, actúan como componentes de receptor hormonal de insulina y participan en las reacciones inmunitarias como es la opsonización, ¿vale? Lo podemos encontrar escrito en todas estas formas, pero corresponden al mismo, que es el glucocálix. Otra estructura importante de la célula es el citoplasma y sus organelos, donde el citoplasma tiene partículas diminutas y grandes gránulos. Se encuentra el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi contenido en él, las mitocondrias, los lisosomas y las peroxisomas. Nosotros podemos ver aquí de color verde, amarillo, en estas zonas, lo que corresponde al citoplasma. Y no es más que el líquido gelatinoso donde se contienen las proteínas, los electrolitos, la glucosa y las estructuras de la célula. Recordemos que este es nuestro núcleo. Bueno, por aquí vemos el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, las mitocondrias, el aparato de Golgi. El retículo endoplásmico liso, el rugoso, nos sirve para sintetizar múltiples sustancias en la célula. Podemos encontrarlo en rugoso o bien en liso. Al rugoso también lo mencionan como granular y al liso lo mencionan como agranular. El retículo endoplásmico rugoso es característico porque se encuentra unido a la membrana nuclear. Contiene los ribosomas que contienen a su vez el ARN y la proteína y sintetiza nuevas moléculas proteicas en la célula. El retículo endoplásmico liso carece de ribosomas y él se encarga de sintetizar las sustancias lipídicas como son los fosfolípidos y el colesterol. Entonces, en el retículo endoplásmico rugoso tenemos ribosomas que contienen
la información del ARN y las proteínas. Y el liso solo sintetiza la parte lipídica o los lípidos o las sustancias oleosas, como quieran mencionarlo. El aparato de Golgi se encuentra relacionado con el retículo endoplásmico, rugoso, que si podemos ver aquí, está adherido a la membrana del núcleo celuloso. ¿Ya vieron? Todo este de color naranja es el retículo endoplásmico rugoso. Y aquí a un ladito tenemos el aparato de Golgi. Este es el aparato secretor y nos sirve en funciones como el del páncreas, de las glándulas salivales, donde se desprenden lisosomas. Estos lisosomas empaquetan la mayoría de las sustancias que se sintetizan en el retículo endoplásmico y tienen vesículas secretoras que expulsan estas sustancias del retículo endoplásmico. Ya vimos que el retículo endoplásmico rugoso contiene principalmente proteínas. Los lisosomas, que los podemos observar de este lado, vienen en función con el aparato de Golgi y son vesículas que se desprenden del aparato de Golgi. Contienen enzimas digestivas llamadas hidrolasas y son como si fueran el aparato digestivo de la célula. Nos permiten que la célula digiera estructuras celulares dañadas, como a lo que le llamamos autofagia, o partículas de alimentos que se han ingerido, o bien sustancias no deseadas como las bacterias. Estos son los que hacen esta parte de la endocitosis, fagocitosis y exocitosis. Las piroxicimas son también una estructura que es participante de la célula y son muy parecidos a los lisosomas, pero estos se encuentran en el retículo endoplásmico liso y en lugar de tener, esta vez tienen oxidasas que no contienen hidrolasas, ¿no? En las anteriores tienen hidrolasas y estas tienen oxidasas. Estos se encuentran abundantemente en los hepatocitos cuando las personas son muy tolerantes al alcohol ingerido. Por ejemplo, las personas que tienen enfermedades del alcoholismo, ellos tienen en abundancia estas oxidasas o estas peroxisomas en sus células. Con el tiempo van desarrollando en sus hepatocitos estas peroxisomas y entonces por eso hacen más resistencia al consumo de alcohol. También las peroxisomas se encuentran en sustancias químicas como son el peróxido de hidrógeno o lo que conocemos como el agua oxigenada. Su principal componente pues es oxígeno e hidrógeno. La mitocondria, otra estructura de la célula, su función es la producción de energía o lo que conocemos como el ATP, la respiración celular, que es el ciclo de Krebs, la autorreplicación del ADN y la apoptosis o muerte celular. Tiene una membrana limitante externa lisa, un espacio intermembranoso, una membrana limitante que vemos en la pared interior y estos pliegues internos que llamaremos crestas, las cuales tienen sus enzimas oxidativas que podemos ver aquí representados de color verde. Tiene una matriz mitocondrial y dentro de esa matriz mitocondrial, que es un líquido, tiene el ADN con la replicación donde se forma el ATP. Estos hilos de color morado nos representan ese ADN. Porque recordemos que la mitocondria dijimos que es la que nos da la energía de la célula o el ATP. ¿Cuál es la función del ATP en la célula? Pues el transporte de sustancias a través de la membrana
de la bomba de sodio-potasio, la síntesis de compuestos químicos, el trabajo mecánico. Y bueno, pues uno de los ejemplos que tenemos del trabajo mecánico que hace el ATP en la célula, pues es la contracción muscular, porque esta se pega a las cabezas de miosina, que la miosina es la unidad funcional de la célula o la célula específica del músculo. Y esto genera que cuando el ATP se pega a estas miosinas, nos generan una contracción muscular. ¿De acuerdo? El ATP lo vamos a encontrar en la contractilidad del miocardio, en la transmisión neuronal entre neurona y neurona, que llamamos sinapsis. También se utiliza en la apófisis para la secreción hormonal, la regulación hormonal de nuestro sistema hormonal. En la circulación nos da el movimiento nos da la energía para tener la recirculación de sangre. En la respiración, para modular el intercambio de gases a nivel pulmonar. Y en la reacción de nuestro organismo a agentes externos. La bomba de sodio y potasio, o también llamado transporte de membrana o a través de la membrana. Nuestra bomba de sodio y potasio es una enzima transmembrana presente en todas las células. Ya pueden ser animales o vegetales y que se regulan activamente. ¿Qué hace? Regula las concentraciones de sodio y potasio dentro y fuera de la célula, lo que nos da o nos mantiene un gradiente de concentración electroquímico. Esto nos ayuda a la transmisión de impulsos nerviosos o a la contracción muscular o al equilibrio de fluidos corporales. La bomba de sodio y potasio tiene afinidad por 3 células de sodio, por 3 moléculas de sodio y 2 de potasio. Se adhieren a un fósforo. Esto con la finalidad de expulsarlos de la célula o bien de introducirlos a la célula. ¿Qué es lo que queremos? Tener un gradiente de concentración en la membrana de esta célula, ya que es la forma idónea o la célula se encuentra de forma idónea funcional. A este tipo de transporte le llamaremos transporte activo. ¿Cuál es la característica? Que por cada 3 iones de sodio que se expulsan de la célula, entran 2 de potasio. Entonces, esa es la característica de esta bomba de sodio y potasio. Requiere de un ATP y de un fosfato. Aquí lo podemos ver, el fosfato. Este fosfato, vienen las 3 células de sodio dentro de la célula. Tenemos 1, 2, bueno, aquí no hay tercera. Entonces, tengo mi bomba con sus receptores, las capta, llega el ATP, se pega junto con un fósforo, las fosforila, las desecha, pero en ese momento se captan 2 moléculas de potasio. Cuando las desecha y las intercambia por las de potasio, que es a lo que le vamos a llamar fosforilación, estas son expulsadas al exterior de la célula y los potasios son introducidos al interior de la célula. Este intercambio se genera, les decía, para tener un potencial de membrana negativo dentro de la célula. Recordemos que el potasio es negativo, con carga de iones negativo. Y el sodio, carga de iones positivo. ¿Por qué? Tiene que tener un
potencial de membrana de menos 70 milivoltios. ¿Esto para qué? Para que las neuronas, para que la contracción muscular, para que las funciones de nuestro cuerpo sean de manera idónea. Nuestra bomba de sodio y potasio pertenece a una clase P, así se le llama a este tipo de bomba, porque en nuestras células existen diferentes tipos de bombas, pero la más compleja o la que se encuentra con mayor funcionalidad es la de sodio y potasio. Hay bomba de calcio, pero la más funcional y la que tiene mayor importancia dentro de nuestra célula, o más bien en la membrana de nuestra célula, es la de sodio y potasio. Tiene subunidades alfa, beta y gamma. Estas subunidades solo le dan la afinidad por los iones que ya comentamos, que es el sodio y el potasio, así como para la fosforilación del ATP. Vamos a ver cuál es la importancia de saber esto de la bomba, funcionamiento de esta bomba de sodio, potasio y ATP-ASA. Es vital para mantener el volumen celular y la presión osmótica, facilitar el transporte secundaria de moléculas como glucosa, aminoácidos que aprovechan el gradiente de sodio y pues prevenir enfermedades relacionadas con mutaciones o disfunción de bomba como la parálisis periódica hipocalémica, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal. Y entonces vamos a hablar de lo que es la ósmosis. La ósmosis es un proceso fundamental que nos permite a las células regular el equilibrio de agua y solutos, manteniendo su integridad y función vital. La ósmosis es el movimiento del agua a través de una membrana semipermeable que podemos observar aquí, desde una región con menor concentración de solutos, vemos representados con los circulitos los solutos, hacia una con mayor concentración de solutos. Entonces ahí vamos a hablar un poquito de las soluciones, ¿vale? ¿Quién me dice cuál es la característica de una solución hipotónica? ¿Una hipertónica? Es de lo que mencionaba sobre la cantidad de solutos. Las soluciones van teniendo menor o mayor concentración. Las hipotónicas es porque tienen menor concentración de solutos. Las isotónicas creo que tienen la misma. Y la hipertónica son las que tienen mayor concentración de solutos. Ok, eso es correcto. Aquí podemos ver una solución hipertónica y una solución hipotónica, ¿de acuerdo? Y la isotónica tiene la misma cantidad de solutos. La mayor o menor concentración de sodio. Sí puede ser sodio, Erika, puede ser potasio, puede ser calcio, puede ser cloro. Hablamos de una solución en general. Inclusive puede ser glucosa. Puede ser glucosa. Y esto nos va a servir para comprender el manejo de líquidos, ¿vale? Más adelante. Entonces, tenemos como definición. Una solución isotónica es la concentración de solutos igual dentro y fuera de la célula. El agua se mueve de manera equilibrada y el volumen celular se mantiene constante. Aquí tenemos una fotografía de lo que es una solución isotónica. Tiene la misma cantidad de solutos dentro y fuera de la célula. Una hipotónica es que tiene menor concentración de solutos fuera de la célula y el agua ingresa. Entonces tenemos menor cantidad de solutos fuera de la célula y mayor cantidad de solutos dentro de la célula. A eso le llamamos
hipotónica. Y una hipertónica, donde tenemos mayor cantidad de solutos fuera de la célula y menor cantidad de solutos dentro de la célula. Cuando tenemos una solución hipotónica o una célula hipotónica, el agua ingresa a la célula, lo que le produce hinchazón o inflamación. Y esto nos da una lisis porque aumenta la turgencia. A diferencia de la célula hipertónica, esta hace que el líquido salga de la célula al exterior, o lo que le llamamos líquido extracelular, lo cual nos produce una deshidratación o plasmólisis de una célula vegetal, ¿vale? O mejor conocido como una contracción de la célula en la célula animal o del ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos una célula hinchada, puede llegar a reventarse y esto causar una lisis, o mejor conocido como una muerte celular, ¿sale? Y esto puede ser ocasionado por un gradiente de concentración, o más bien por una ósmosis no equilibrada dentro y fuera de la célula. Cuando yo tengo una célula en isotonía o una solución isotónica, significa que se encuentra en un equilibrio. Pero cuando yo tengo una célula en situación de hipertonía, tengo una célula deshidratada o más pequeña, ¿vale? ¿Cuál es el funcionamiento de la ósmosis en la célula? Pues nos mantiene el equilibrio hídrico o hidroelectrolítico, que le llamamos homeostasis. Nos ayuda a que la célula tenga un volumen estable. Si una célula pierde demasiada agua, puede arrugarse o colapsar o deshidratarse, como le quieran llamar. Mientras si gana mucha agua, puede hincharse excesivamente y romperse o lisarse. Nos ayuda con el transporte de nutrientes y desechos porque regula el flujo del agua, la ósmosis, y nos facilita la disolución de nutrientes y la eliminación de productos de desecho. Nos contribuye a un entorno intracelular óptimo para reacciones bioquímicas. En las células vegetales, la ósmosis nos genera la turgencia. Solo se da en las células vegetales la turgencia, que nos mantiene la presión de la rigidez del tejido y nos permite que las plantas se mantengan erguidas, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esta turgencia o esta ósmosis de manera equilibrada en una planta, es la planta que se mantiene erguida. También nos sirve para la fotosíntesis en las plantas y la estructura de algunos órganos vegetales. Nos da el equilibrio electrolítico que está vinculado con el movimiento de iones y solutos, lo que nos permite que la célula se encuentre equilibrada en concentración tanto interna como externa y nos garantiza el correcto funcionamiento del proceso como la transmisión. Hasta aquí vamos comprendiendo lo que corresponde a la ósmosis, a las estructuras de la célula, el funcionamiento de las membranas, el funcionamiento de la bomba de sodio y potasio. Sí. Bueno, yo nada más una duda súper rápida. Cuando son hipotónicas es cuando se hinchan, por así decirlo, porque hay mayor cantidad de agua dentro de la célula. Cuando son hipertónicas es porque se colapsan, porque hay más, hay menos cantidad de agua, ¿cierto? Así es correcto. Ok, es que era lo que quería diferenciar, perdón. Gracias. Miren, en esta diapositiva nos dice de manera más puntual, ¿no? Solución hipotónica es el medio que tiene menor concentración de solutos. Hablamos de células porque estamos hablando de organismos humanos, ¿no?
Y algunas veces les puntualizo, por ejemplo, cuáles son las funciones en las plantas y en otro tipo de animales. Pero hablamos de células porque estamos hablando de humanos, porque estamos hablando de seres humanos, porque vamos a ir viendo, les vuelvo a repetir, la composición del ser humano para poder conocer cuál es lo normal y de ahí partir para las patologías. Entonces, pero en una solución, porque también en la química podemos utilizar soluciones y de ahí podemos utilizar, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Si ustedes ven, es una solución, no es una célula. Aquí tenemos ejemplificado la célula. Este es interior de la célula, ese es exterior de la célula. Interior de la célula, exterior de la célula. Pero aquí tenemos una sustancia, ¿ya vieron? Que está dividida por una membrana semipermeable. Eso, ¿qué significa semipermeable? Que no permite que todo pase, solo algunas cosas. Y si podemos observar, de este lado tenemos una solución isotónica. Y aquí tenemos, perdón, y es que en comparación de esta a esta es una solución hipertónica, ¿sí ven? Y es una hipotónica en comparación a esta. Quería mencionarles, al final de la diapositiva, ya no nos alcanzó el tiempo, pero en estos links vamos a ver de manera más gráfico, y esto de la solución hipertónica isotónica queda de alguna manera más comprensible. Ustedes lo pueden copiar y ya lo mandan a internet y les va a aparecer. Si yo tuviera otra membrana semipermeable aquí y tuviera otra sustancia con menor cantidad de concentración de solutos, que solutos le llamaremos a las bolitas, ¿vale? Ya sea electrolitos, minerales, lo que ustedes quieran poner. Si yo tuviera una de menor concentración o menor cantidad de solutos, ¿a dónde creen que iría ese líquido? ¿Para acá o para el otro lado? ¿Esta pasaría para acá o esta pasaría para acá? ¿O esta para acá? Si yo les dije que en la ósmosis se va hacia la que tiene mayor concentración de solutos. Entonces, esta, fíjense, aquí sería hipertónica, isotónica e hipotónica, ¿sí o no? Sí. Vamos a ponerla porque a lo mejor no la imagino. ¿Vale? Entonces esta sería hipertónica, porque tiene más. Más. Isotónica. Esta sería isotónica y esto sería... Hipotónica. No, esta sería la isotónica y esta es la hipotónica. Tiene menos, ¿ya vieron? Sí. Entonces, esta iría hacia esta. Y a lo mejor ya con esta solución o con estos solutos aquí se igualarían y quedaría de ambos lados una solución en equilibrio, ¿no? Pero a lo mejor sigue estando con menor concentración de solutos aquí. Entonces esta va a migrar aquí. ¿Vale? Con la finalidad de tener una concentración igual aquí que aquí. ¿Vale? Y entonces tendremos una solución isotónica. Hasta entonces. Iso de igual. Hipo menos. Hiper más. Más. ¿Vale? Y eso se da
Esto que estamos hablando aquí, lo hablamos en química, de soluciones, ¿vale? Pero también lo vemos en la célula. ¿Qué es lo que va a pasar con mi célula cuando está hipotónica? Se va a hinchar, ¿vale? Se va a hacer grande, se va a hacer una célula grande. ¿Qué va a pasar en mi célula cuando tengo una hipertonía? Se va a hacer pequeña, ¿vale? Y entonces, ¿esto qué me va a dar? Ustedes me pueden decir, por ejemplo, en el paciente hipertenso que está edematizado, ¿qué es lo que está pasando con respecto a esto que vimos? Tiene Está, tiene menor concentración de solutos fuera de la célula. Los solutos se van adentro de la célula, en su mayor proporción en sodio, ¿no? La sal. Por eso a los pacientes hipertensos se les restringe la sal, ¿vale? Porque entonces va a empezar a entrar más sodio, porque acuérdense que tenemos una bomba de sodio, potasio, ¿sí o no? Dígame, sí. Cintia. Maestra, tal vez me desvío un poco del tema, pero entonces, por ejemplo, cuando tenemos un paciente de TC que le indican alguna solución hipertónica, ¿es para, pues, por así decirlo, desinflamar el cerebro? Porque me ha tocado ver que los doctores le ponen soluciones hipertónicas y no me había quedado claro bien por qué. Sí, eso es para encontrar el equilibrio, Cintia, para que encuentren el equilibrio en para que encuentren el equilibrio en esas células. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú tienes una célula deshidratada, Ajá, le tienes que poner más solutos, ¿no? ¿Sí o sí, no? sí, sí, sí. Porque recordemos que tienes menor concentración de solutos dentro de la célula. Entonces, se va a deshidratar, se va a hacer pequeña, Ujú. ¿no? Y entonces, para encontrar un equilibrio, ¿qué tengo que hacer? Pues colocar más solutos. Más solutos. Ajá. Ahorita no vamos a hablar de electrolitos ni de minerales hasta que ya veamos lo que es la nutrición, ¿no? Ok, gracias. Pero sí tiene que ver eso con el manejo de líquidos. Quiero que comprendan que cuando tienes menos solutos dentro de la célula, tu célula se va a deshidratar, porque los poquitos solutos que tiene los va a llevar al líquido extracelular, ¿vale? Y cuando tienes más solutos dentro de la célula, tu célula se va a hinchar, porque el líquido que tiene extracelular se va a ir dentro de la célula y se va a hacer más grande. Entonces, cuando tú le das manejo de líquidos, ¿qué es lo que tratas de hacer? Deshinchar la célula. Ahora, en el caso de que me dices, por ejemplo, con un edema cerebral, ¿no? En un edema cerebral, la célula está, ¿qué, Cintia? ¿Hinchada? Hinchada, Hinchada. ¿no? ¿Sí o no? Hinchada. Sí. Sí, Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? pues Deshinchada. desinflamar, desinflamar Deshincharla. ¿Y cómo lo hago? con solutos. Sacando líquido de la célula, ¿no? Ujú. ¿Sí o no? Sí, sí, ya me quedó claro. Gracias, doctora. ¿Sale? Ok. A ver, vemos por aquí qué dice. Erika nos dice la mayor o menor concentración de sodio, sí, maestra. Ok, muy bien, Erika. Ok, chicas. Les decía, en la presentación hasta abajo, o la última diapositiva, vienen, previo a la bibliografía, vienen unos enlaces. Vean esos videos, nada más hay que copiar la dirección en el buscador y los va a direccionar a YouTube y va a ¿Nos quedar va un poquito más claro. nos va a compartir su presentación o la sesión grabada? La sesión se queda grabada, esta Karen la comparte en nuestro grupo de WhatsApp, pero si ustedes requieren las presentaciones, no tengo ningún problema, yo se las envío.
¿Quieren que la pongamos en este En el chat grupo. o se las envío el WhatsApp? Ok, se las envío por por WhatsApp. Está bien, chicas. Se las envío en un momentito. Dice Yadira, sí. Ok. ¿Tenemos dudas o preguntas? ¿Alguna otra duda o pregunta? Yo tengo una duda. Dígame. Allá en lo de las tareas, donde dice colegio, ¿qué le vamos a poner? ¿Qué colegio? ¿O cómo le vamos a poner? Su colegio se llama CONAPEM Conecta. Así le vamos a poner con AP, con AP. Ujú. CONAPEM Ok. Conecta. Ok. Déjenme. Gracias. De nada. Profesora, ¿y este colegio no tiene algún logo donde se le ponga? Digo, porque Sí, la portada lleva un logo. déjenme volver a abrirme. Se los muestro. Denme un momento. O de igual, profa, si no nos podría mandar al grupo. Sí, ahorita se los muestro. Denme un segundo. Voy a compartir la pantalla. Este es el logotipo de su colegio. CONAPEM Conecta Universidades. ¿Lo miran? Aquí. No se ve, maestra. Ya, ¿No lo ven? ya. 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 Ahí está. Es este, miren. Ok. Ustedes lo ponen en el buscador en internet, logotipo de CONAPEM y Conecta Universidades y ahí les aparece. Ok. Gracias. De nada. Ok. Muy bien, chicas, pues si no tenemos dudas, preguntas, cuestionamientos, les agradezco mucho su atención. Les envío en un ratito las presentaciones y nos vemos la próxima semana. No olviden enviar sus tareas, por favor. Tengan buena tarde. Gracias. Gracias, doctora, igualmente. Hasta luego. Gracias, hasta luego, maestra. Hasta luego.